De la Argentina y el mundo. Y vamos a hablar a propósito del mundo de una variante nueva de Omicron, la denominada sigilosa, que apareció justamente en Europa. Conocido como danesa, este nuevo, en este caso, o esta nueva variante, es un nuevo sublinaje y responsable de la mayoría de los casos registrados en el país. Y estamos hablando fundamentalmente de Dinamarca. Pero lejos de ser contenida por los límites del territorio, comenzó a esparcirse y llegó hasta Suecia, Noruega, India y Reino Unido. España es, por su parte, la zona más recientemente afectada luego de que las autoridades sanitarias confirmaran los primeros contagios. Juntos por el Cambio se refirió al acuerdo con el FMI. En un comunicado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio afirmó que se trata de un primer paso para no seguir generando incertidumbre. No obstante, planteó que se aguarda la letra chica para poder analizar en el Congreso. Además, consideró un avance el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional porque evita un costo default. Bueno, tras un 2021 de recuperación, YPF vuelve a los mercados internacionales. Esto es a propósito de que YPF y la Corporación Andina de Fomento firmaron el día de hoy un préstamo financiero internacional a 3 años por $300 millones que representa el regreso de la petrolera argentina al mercado financiero internacional. Y preocupa la bajante del río Paraná. El gobierno nacional declaró de emergencia hídrica por la bajante histórica en el río Paraná, la más profunda de los últimos 77 años. Esto genera consecuencias ecológicas y también económicas. Problemas de navegabilidad, menor producción en centrales hidroeléctricas y sobre todo el problema de la pérdida de la humedad en la zona productiva. Estos son algunos de los problemas que se originan por esta bajante. River disputará la Copa Ángel Labruna ante Platense. Esto será mañana a las 7 de la tarde. El equipo de Marcelo Gallardo irá por la Copa Ángel Labruna ante el Calamar en el primer partido amistoso con público en el Estadio Monumental. El millonario no va a contar con los convocados a la doble fecha de las eliminatorias. Ellos son Franco Armani, Julián Álvarez, Paulo Díaz, Robert Rojas y David Martínez. Bueno, hoy tempranito el gobierno anunciaba que el presidente de la Nación iba a informar respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que, por demás, ha traído realmente un buen respaldo, incluso también de la oposición, en algo que mencionábamos recién en los títulos. Vamos a escuchar un poquitito al presidente de la Nación y vamos a hablar con un economista que nos va a dar alguna explicación y un análisis de este acuerdo. Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro. Y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento. Elevaré al Congreso de la Nación para su consideración el acuerdo este. Necesitamos que lo apoyen y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas. Bueno, esto el mensaje justamente lo daba desde la Quinta Presidencial de Olivos. Y vamos a hablar un poquitito, a ver, vamos a analizar esto, nosotros no, sino Gabriel Camaño, con quien estamos en comunicación ahora. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bueno. A ver, por un lado, la pregunta es, ¿está bien, está bueno que se haya acordado o de esta manera no? A ver, hay un primer dato de la realidad muy positivo, que es que se realizó el pago y que hay un camino hacia un acuerdo. Eso ya es un gesto de racionalidad, es dejar de lado la irracionalidad con la que se coqueteó buena parte del oficialismo durante las últimas 3-4 semanas, que vimos que lo dañina que fue para el precio de los activos locales, para la certidumbre, para el mercado de cambios. O sea, ya hay un primer dato positivo. Ahora, acuerdo todavía no hay.
De hecho, el fondo fue bastante claro. Lo que hay es un entendimiento de políticas con el staff. Eso hay que convertirlo en un acuerdo y luego elevarlo al board para que se transforme en un acuerdo aprobado por el Fondo Monetario Internacional. Hay que armar la carta de intención con todas las definiciones y todos los detalles que tiene esa carta de intención de políticas económicas y transformarlo en un acuerdo del que todavía no hay nada, digamos. Lo que hay es un entendimiento en un sendero de políticas, que es importante porque supuestamente había grandes diferencias, pero bueno, ahora hay un camino largo todavía al acuerdo. Ahora, hoy marcaban, como por ejemplo Gabriela Cerruti o incluso el presidente en su discurso, esto de nos costó negociar, pero finalmente no nos pusieron exigencias. ¿Cuál era el miedo? ¿Qué nos podían pedir en esta negociación a último momento? Mira, no está claro todavía qué es lo que negociaron, por lo que acabo de explicar. Ellos dicen que quieren un programa de facilidades extendidas. Un programa de facilidades extendidas es un tipo de programa del FMI que es largo, pero se concentra en reformas estructurales. Reformas estructurales en el sistema previsional, en el mercado laboral, en cuestiones regulatorias, en la balanza de pagos, en el sector externo. La verdad es que Guzmán dijo que no iba a haber condicionamientos por el lado de las reformas estructurales. Ahí suena raro que sea un programa de facilidades extendidas, por lo tanto, porque por definición un programa de facilidades extendidas se centra en esa cuestión. Pero bueno, y después están los condicionamientos de política. De hecho, Guzmán explicó que el acuerdo básicamente es un préstamo para refinanciar los vencimientos, o sea, te prestan para que les pagues y que cada desembolso va a estar sujeto a una revisión de metas trimestral. Con lo cual, condicionamientos de política vas a tener. Lo que entiendo que quiere decir el gobierno es que logró metas que desde su punto de vista son aceptables. Pero condicionamiento de política, pues vas a tener un memorándum de entendimiento con un sendero fiscal, con metas monetarias, y las vas a tener que cumplir. Bien, y trasladando, a ver, la próxima respuesta al llano, no digo porque no la hayas hecho antes, pero te voy a hacer la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué podemos esperar de la Argentina en este año, el año que viene, con este acuerdo con el Fondo Monetario? Porque cada vez que hay un acuerdo, hay un ajuste. Porque hay una proyección y además se habla justamente de un déficit fiscal a cero para 2025 y demás. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Más aumento en los precios, en los impuestos, en qué sé yo, recortes, no sé? Mira, hay que ver el acuerdo, pero lo lógico sería que buena parte del esfuerzo fiscal esté por el lado de los subsidios económicos, en particular lo que son las tarifas de la energía y gas. No necesariamente la distribución, porque eso no te va a bajar subsidios, si bien es cierto que las tarifas esas también están atrasadas, pero sí lo que es en la producción de energía, en la generación. Pero pará, Así que nos paramos ahí, está bueno. Si quitaran los subsidios, los redujeran los subsidios, ¿no aumentarían los precios de los servicios? Va a haber, sin ajuste o con ajuste, la inflación va a seguir elevada. Por eso tienen que acordar también un sendero de desinflación. Argentina tiene mucha resaca monetaria y además tiene ajustes de precios relativos por delante, como es este ajuste de las tarifas, por ejemplo, con lo cual el proceso no es que la inflación va a bajar de un día para el otro, va a ser un proceso de desinflación relativamente largo. Pero bueno, para eso necesitamos mucho detalle, necesitamos saber qué va a pasar con la política monetaria. El gobierno habló de que va a reducir el financiamiento monetario directo, pero también tenemos que saber qué va a pasar con el indirecto, es decir, la colocación de deuda contra liquidez bancaria. El diablo está en los detalles, digamos, y acá ni siquiera tenemos el acuerdo. O sea, no es que no tenemos los detalles del acuerdo, todavía no está escrito el acuerdo, con lo cual mucho menos los detalles. ¿Pero los vamos a conocer? Eso es lo que falta. ¿Lo vamos a conocer, los detalles? ¿Lo comunica el Fondo Monetario o lo puede comunicar el gobierno? Claro que sí, se hace la carta de intención, lo que se llama el memorándum de entendimiento y la carta de intención, donde se establecen todas las metas de política económica y se establecen las metas cuantitativas con las que se va a evaluar el cumplimiento del acuerdo y con la periodicidad que se lo va a evaluar, se establecen los desembolsos, se establecen cuándo van a ser las misiones. No, eso lo vamos a saber. Deberíamos tener un nivel de certidumbre bastante mayor sobre lo que va a ser el rumbo de la política económica, si realmente esto termina en un acuerdo como el que dijo el gobierno hoy. El problema que tenemos es, si uno lee lo que dice el fondo y lo que dice el gobierno,
no sabemos de buena parte de lo que dijo el gobierno, cuánto ya está acordado y cuánto es una pretensión del gobierno en lo que falta negociar. Pero bueno, lo más importante es, que es a lo que respondió el mercado hoy, hay un gesto de racionalidad muy fuerte, que es pagar y ir a buscar el acuerdo, un acuerdo relativamente lógico. Ahora tenemos que ver esa racionalidad, salimos del escenario irracional, que eso vale un montón, para qué alcanza esa racionalidad y cómo se cumple luego ese acuerdo, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener los próximos 2, 3 años por delante, porque después es una revisión para cada desembolso. Claro. O sea que es un juego secuencial esto. Madre mía. Vos hablabas de la reacción del mercado. ¿Dónde queda el dólar hoy y qué va a pasar en los próximos días? Porque mirando el blue, nada más, que ayer cerraba en 121, 123, por momentos también tocó, y hoy, 223, 220. Y hoy quedó mucho 207, más. 203. Esto pasó por el 203, es decir, cayó rápidamente. Era previsible. A ver, habíamos tenido una suba muy fuerte de los dólares paralelos, incluido el blue, las últimas 3 semanas, y lo que vemos es eso, es que devolvieron buena parte de esa suba. Esa suba se había hecho al calor de ese coqueteo con la irracionalidad de entrar en atrasos con el fondo por la cuota de capital de enero. Y bueno, justamente lo que descomprimió por ahora es eso. También recuperaron un poco los bonos. Obviamente que el dólar sigue alto, la brecha sigue arriba del 100%, o en torno al 100%, depende cuál mires. Los bonos siguen bajísimos, el riesgo país sigue alto, si bien bajó mucho. Pero bueno, por eso es todo un camino. Lo primero que hubo fue un gesto de racionalidad muy fuerte. Sí. Y ahora lo que hay que ir viendo es cómo eso se traduce en un acuerdo con el fondo, qué tiene ese acuerdo adentro realmente, y después el gobierno cómo lo va cumpliendo. El gobierno tiene un gran problema. De hecho, buena parte del discurso fue para buena parte del gobierno, y quedó muy en claro durante estas 3 semanas, que es la propia interna de la coalición de gobierno. Muchas veces están hablando ellos mismos, y están intentando ponerse de acuerdo, hablando en público entre ellos mismos. Sí. Buena parte de las explicaciones que dio Guzmán hoy fue para parte de su coalición, que no quería el acuerdo con el fondo porque entendía que le iba a exigir muchas condicionalidades. Buena parte de la explicación hoy fue intentar disipar esos fantasmas. Claro. Hoy cerró 2.12, me dicen, el dólar blue. 2.12,50. Sí, estaba arriba de 2.20, descomprimió bastante, también descomprimió bastante el contado con liquidación. El MEP, que estaba arriba de 2.20, también descomprimió bastante, cerró en la zona de 2.15, 2.16. Casi todos los paralelos descomprimió. Pero era esperable que si había pago, hubo poco más que pago, pero si había pago era esperable que hubiera se destruyó mucho valor las últimas 3 semanas. Claro. Sí, por eso, digamos, no es bueno el panorama para la Argentina antes del acuerdo con el fondo. ¿Podemos decir que es un poquito mejor ahora el panorama? Es mucho mejor porque pasamos de un escenario, es muy difícil proyectar y pensar un país, invertir y producir cuando no podés descartar los escenarios irracionales. Vos decís, esto es una locura, esto no debería ser posible, pero yo en mi matriz de escenario no lo puedo descartar. Eso es destructivo, digamos. Lo que pasó hoy, en parte, es que descartamos, al menos por un rato, los escenarios irracionales y nos quedamos con los racionales, digamos. Ahora hay que ver de todos los escenarios posibles racionales a cuál vamos. Pero ya es mucho mejor que tener que lidiar con escenarios irracionales, como era entrar, repito, en atraso con el Fondo Monetario Internacional y definitivamente convertirte en un paria financiero internacional, ¿no? Por lo menos ese escenario está quedando descartado y eso es lo positivo de hoy, digamos. Ahora hay que ver cómo se construye a partir de ahí el acuerdo. ¿Y si que por ahora es más anuncio que realidad? Claro, o sea, repito, todavía no sabemos la letra. El comunicado del fondo. Claro. ¿Perdón? No sabemos la letra todavía. Correcto. Es que no está escrito el acuerdo todavía. El fondo, el staff, el comunicado que sacó, dice claramente que hay un entendimiento de políticas a nivel staff que hay que seguir trabajando para transformarlo en un acuerdo y luego eso lo tiene que aprobar el BOE. O sea, todavía no está el acuerdo. Perfecto. Pero se ha destrabado algo que estaba empantanando la posibilidad de llegar a un acuerdo, se ha destrabado desde los dos lados. El gobierno tenía pretensiones en el frente fiscal, que también se dio y se acercó a lo que le pedía el fondo, y el fondo también se acercó un poco a lo que pedía el gobierno. Ahora hay que ver eso, cómo se escribe,
que, por ejemplo, los acuerdos con el fondo no solo tienen una meta fiscal, sino que tienen metas de ajustadores de deuda flotante, de ajustadores de aplicaciones financieras, de qué se puede poner debajo de la línea y qué no. O sea, hay mucho detalle que no conocemos. Puede haber, el acuerdo anterior que tuvimos con el fondo tenía ajustadores de gasto social para que no se ajustara el gasto social. O sea, se puede escribir muchísimo. Sí, o sea, sí. lo que tenemos que saber es eso. Y el fondo lo que no dio precisiones es sobre qué tipo de acuerdo es lo que vamos a tener, si es un stand-by tipo puente o es un facilidades extendidas. Y tampoco dio precisiones sobre los montos y los plazos de pago, cosa que el gobierno sí habló un poco más, pero por eso digo, ahí está la diferencia entre que va a ser el ejercicio de las próximas semanas, entender qué de lo que dijo Guzmán es lo que ya está acordado y qué de lo que dijo Guzmán son las pretensiones con las que el gobierno va a esa negociación. Claro, y Gabriel, la última. Si vos tuvieras que recomendarle a un amigo, a un familiar, que no está metido en este tema, por supuesto, como vos, como nosotros, ¿qué le recomendarías para este año? ¿Que haga qué? ¿Con su plata, con sus ahorros o no sé? No va a ser un año fácil. De entrada es un año donde lo difícil está más por el lado de tener cobertura contra los descalces, más que si estás produciendo o vender. Digamos, hoy buena parte del esfuerzo se gasta en actualizar constantemente los costos y saber a qué precio tenés que vender. Vender prácticamente es algo que se genera sola, la venta se genera sola prácticamente, porque estamos todos intentando cubrirnos y consumir. Así que por ese lado lo que le aconsejaría es que sigan ese ejercicio. Esos riesgos todavía no se han disipado. Lo segundo es, por lo que dijo Guzmán, cepo va a seguir habiendo durante un tiempo relativamente largo. O sea, de hecho, si es como dice Guzmán, no va a haber nada por ese lado en el acuerdo del fondo, con lo cual vamos a seguir con un mercado de cambio segmentado y con brechas. Y lo que dije antes, la inflación va a seguir alta durante un tiempo considerable, con lo cual, como alternativa de inversión, uno puede pensar siempre en las indexadas por inflación, si hace un escenario optimista por el lado del gobierno avanzando en un buen acuerdo con el fondo y por lo tanto el mercado cambiario descomprimiendo y descomprimiendo brechas. Bueno. Con lo cual yo ahí iría activos indexados por inflación. Pero el panorama es ese, es un panorama donde una economía que va a seguir con temas de precios relativos y con nominalidad elevada, y que por lo tanto buena parte del ejercicio va a seguir siendo ese, va a ser no descalzarte, digamos, no vender y luego darte vuelta y darte cuenta que lo que vendiste, lo vendiste demasiado barato porque te sale más caro comprarlo. Claro, tal cual. Bien, Gabriel, clarísimo y complicadísimo además también, porque tratamos de resumir... Sí, es un camino largo, estamos mejor porque no está... Nos alejamos de la irracionalidad, digamos. Claro, está bien. Es como que nos asomamos a ese abismo, coqueteamos con ese abismo y la racionalidad, bueno, nos alejamos. Eso ya es positivo. Pero bueno, queda un camino largo. Pues. Tal cual. Por lo menos algo de previsión hay. Gabriel, abrazo enorme, gracias y buen fin de semana. No, de nada, éxito para ustedes. Hasta luego, Gabriel Camaño.